Buenos días, queridos hermanos. La Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a un programa más de Buscando la Verdad. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite compartir su palabra, nos permite salir edificados, que esa palabra de bendición a nuestras vidas nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a llevar una vida agradable delante de Él. Estamos muy contentos porque esta mañana nos acompañan nuestros hermanos Carlos García, nuestro hermano Carlos García Jr., nuestro hermano René Vela. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, hermanos. Así es, le damos la más cordial bienvenida una vez más a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que disponen un poquito de tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Como se mencionó, nos trae bendición y nos trae edificación a nuestras vidas. Bueno, se les anima por ahí que compartan este mensaje, este video, para que llegue a más personas, ya que Dios nos ha puesto estos medios, ¿verdad?, para poder compartir su palabra y de esa manera que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Por ahí una vez más se les anima. Bueno, pues sin más que decir, vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos García que nos dirija en una oración y después daremos tiempo a nuestro hermano Carlos García que nos traerá el mensaje. Hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder transmitir nuevamente este programa, agradeciéndote que pones los medios, Señor, y todo lo que se necesita para ello. Al igual que también te pedimos que bendigas a nuestro hermano que traerá este mensaje en el cual compartimos a través de estos medios electrónicos, Señor, y este grupo de hermanos, Señor, con el propósito fundamental es de dar a conocer tu palabra, a ayudar a nuestros hermanos a que sigan creciendo y madurando, pero también, Señor, para nuestros amigos que también ven este programa, Señor, y se nutren de conocerte más, analizar, Señor, tu palabra y sobre todo ir aprendiendo para poder acercarse de alguna manera a familiarizarse más en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que a nuestro hermano que expondrá de tu palabra le sigas dando, Señor, el conocimiento y la sabiduría, Señor, pero sobre todo también la humildad de poder, Señor, participar siempre, Señor, donde se disponga y se necesite, Señor, estar llevando el mensaje, Señor, día con día. También bendiciones a nuestros hermanos que de diferentes lugares se conectan, Señor, y a nuestros amigos, Señor, para que este programa, Señor, sea algo beneficioso para sus vidas, Señor, en este día. Te agradecemos todo ello en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano. Muy bien. Muy buenos días tengan todos los que están escuchando y pues muy buenos días a mis hermanos que están aquí presentes. Dios nos bendice grandemente y primeramente le doy las gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar con un propósito ya establecido, el cual es hablar del mensaje de la palabra de nuestro Dios, como decía nuestro hermano Benito, aprovechando estos medios, estos medios virtuales, los cuales pueden ser provechosos para compartir el mensaje santo, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a iniciar leyendo ahí en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Quien guste ayudarme a leerlo, hermano René. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo y el ciego hijo de Timeo estaban sentados junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que callase, pero él aclamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49 también, hermano. Sí, hasta el 52. Okay. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, quiero recobrar la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien, muchas gracias, hermano. En las escrituras que nosotros podemos leer en la Biblia, que nos narran acerca del ministerio o propiamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos encontrar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas y también los milagros que Él realizó para aquellas personas que tenían esa necesidad. Y al nosotros leer el libro de Marcos, el libro de Marcos es el más breve de los 4 relatos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Marcos es el más breve, tiene 16 capítulos. Y Marcos se centra principalmente en registrar los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros iniciamos leyendo el libro de Marcos, y usted gusta hacerlo como un objetivo personal, un objetivo para esta semana, bueno, considero que el libro de Marcos no nos debería de tomar leerlo más de una semana, es un tanto breve. Podrá darse cuenta que al menos en cada capítulo aparece un milagro. Yo, haciendo una revisión rápida así del libro de Marcos, al menos del capítulo 1 hasta el capítulo número 10 en el que nos encontramos leyendo, al menos aparece un milagro en cada capítulo. Al menos aparece un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Marcos es un libro breve, pero de mucha acción. Se presenta a nuestro Señor Jesucristo actuando para ayudar a aquellas personas que se acercaban a Él. Y en esta lectura que hemos hecho no es diferente. Podemos encontrarnos a un hombre llamado Bartimeo, o al menos así lo identifica Marcos en el texto bíblico, le pone el nombre de Bartimeo. E interesante porque le pone Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, como un dato, como una información un tanto interesante para aquellos que nos escuchan. Bartimeo, el significado de Bartimeo es hijo de Timeo. Pareciera como que está haciendo algo repetitivo Marcos, o al menos así se le conocía a este hombre, tal vez siendo ciego, quizás no tenía a nadie más que a su padre, o tuvo a su padre. No podemos saber mucho más acerca de este hombre, más lo que nos narran las escrituras, pero podemos entender algo. Se le conocía como el hijo de Timeo, Bartimeo, ese es el significado de su nombre, hijo de Timeo. Se menciona el nombre de su padre y además también se menciona su condición, la condición en la cual se encontraba, ciego, pero aparte de ciego se encontraba junto al camino mendigando, según el versículo número 46. Era un hombre ciego que estaba mendigando a las afueras de Jericó. Es interesante cómo Marcos menciona la palabra mendigando, o al menos para nosotros en el español aparece la palabra, esta acción que estaba realizando Bartimeo a las afueras de Jericó. Pero nada más, también como un poco más de información, un dato interesante, un dato extra. Si recordamos la historia ya en el Evangelio según Lucas acerca del rico y Lázaro, que también se menciona que Lázaro era una persona que estaba mendigando. Hay una diferencia notable entre el mendigando de Lázaro en aquella historia que narra Jesús y el mendigando aquí de Bartimeo. En el caso de Lázaro habla acerca de una persona que era totalmente pobre. En el caso de Bartimeo era una persona que, o la palabra hace referencia a una persona que se acercaba a otras con súplicas, o lo que nosotros conocemos hoy en día, aquellos que están quizás en las calles pidiendo limosna, que a lo que tal vez nosotros no lo vemos totalmente pobres, como cuando se narra acerca de Lázaro, que hasta estaba en la puerta de la casa del rico y los perros lamían sus llagas. Pero también era lo que podemos entender a través de la palabra mendigando es que Bartimeo era una persona que estaba en necesidad. Solamente se identifica que es hijo de Timeo, como lo mencioné hace un momento, quizás solamente tenía a su padre, o quizás ya no lo tenía, pero y tal vez cuando leemos los textos paralelos a esta enseñanza, en los otros evangelios también se menciona que había otro ciego junto a él. En el caso de Marcos resalta a Bartimeo, lo resalta por su nombre,
y también por lo que comienza a hacer. Aparte de ser una persona que se encontraba mendigando, comienza a actuar de una manera distinta al encontrarse cerca de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a lanzar sus súplicas, a comenzar a lanzar sus peticiones, pero sus peticiones en este caso ya no son por algo económico, como tal vez lo eran en alguna otra ocasión. No lo sabemos qué es lo que pedía con anterioridad Bartimeo, pero en este caso Bartimeo ya no lanza una petición, podemos decirlo, un tanto mundana, sino la petición, la súplica, o como se titula el mensaje de esta mañana, su clamor era pidiendo misericordia. Eso lo podemos leer en el versículo 47 y 48, que cuando Bartimeo escucha que Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, aquel hombre que su fama se extendía por toda la tierra prometida, o por toda la región que correspondía al pueblo de Israel, él comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una súplica, un clamor hacia nuestro Señor Jesucristo, un clamor por misericordia, un clamor por misericordia. Su clamor tiene origen en su necesidad, pero no su necesidad porque estaba mendigando, sino cuando leemos acerca de la petición que le hace nuestro Señor Jesucristo, que recobre la vista. Es una necesidad aún más profunda, la cual tiene Bartimeo, pues él se veía limitado, tenía impedimentos para vivir su vida como una persona cualquiera o una persona normal, no por hacer menos a las personas que sean ciegas, sino sabemos que una persona que tiene una discapacidad actualmente se ve limitada en muchos aspectos. Y en los tiempos de Jesús podríamos imaginarnos que tal vez sería un poco peor. Hoy en día, por ejemplo, una persona que tiene tal vez la discapacidad en sus piernas, hoy en día hay muchos medios que ayudan, ya sea rampas y sillas de ruedas. Y hoy en día también una persona ciega, hasta hay personas que tienen esta discapacidad de ser ciegos, que algunos tienen la oportunidad de comprarse perros guía y los llevan y los ayudan. Y hay muchas quizás ventajas actualmente para las personas discapacitadas. Ahora imaginémonos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales pues no había nada de eso que podíamos imaginar hoy. Quizás más que a lo mucho tal vez un bastón, un bordón para guiarse, pero Bartimeo se encontraba en mucha necesidad y eso provocó que su clamor saliera de él, saliera desde sus entrañas, desde su ser, saliera este clamor y comenzara a gritar, porque eso es lo que significa la palabra clamor, o sea, gritar, exclamar, usar tu voz en forma de un grito, usar tu voz en un tono muy alto y llamar en voz alta pidiendo algo, y en el caso de Bartimeo es rogando por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la ayuda, para que tuviera misericordia de él. Podemos observar en Bartimeo un hombre esforzante, un hombre que se esfuerza, un hombre esforzado que clama por misericordia. Y toda persona hoy en día, y todas las personas sin excepción alguna, podemos decir que comparten una cosa en común con Bartimeo. Incluso los que estamos presentes aquí en este programa no estamos fuera de compartir esa cosa en común con Bartimeo, la cual es la necesidad de misericordia de parte de nuestro Dios. Nadie queda fuera de esto. Incluso las personas que se llegan a decir ateas o que no creen en Dios no quedan fuera de esto. Ellos también se ven en necesidad de la bendición de nuestro Dios, porque también tienen la necesidad de la lluvia, del sol, y vemos cómo dice allá nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, que nuestro Dios en su gran misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y muchas otras bendiciones las cuales necesitamos, y es necesario que le presentemos nuestras rogativas a nuestro Padre Celestial por medio de la oración, por medio de nuestros clamores por misericordia. A veces oramos con un espíritu fuerte, por decir una palabra, un espíritu fuerte en el cual nos sentimos altamente bendecidos o altamente
fuertes espiritualmente porque no ha venido ninguna prueba, no ha venido ninguna situación difícil en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando vienen estas situaciones complicadas que sentimos que nos tumban espiritualmente? Aún así, cuando estemos tumbados, estemos en el suelo de una manera espiritual, también debemos de clamar por misericordia, y en ocasiones cuando estamos así tristes, con dolor en nuestro corazón, es cuando salen nuestras oraciones quizás más hermosas. Podemos leerlo, por ejemplo, cuando David, allá en el segundo libro de Samuel, cuando peca con Betsabé, y Natán, el profeta Natán, viene a amonestarlo y lo hace ver su error. Cuando podemos leer el arrepentimiento de David en el Salmo número 51, cuando comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, y rogando que crea en mí un nuevo corazón y límpiame de toda mi maldad. O sea, como David, a través de ese Salmo número 51, plasma todo su sentimiento hacia Dios. No se queda en el suelo, sino al estar en el suelo se levanta y dice, y sabe qué es lo que tiene que hacer: acercarse a Dios. Por eso lo vuelvo a repetir, toda persona comparte con Bartimeo una cosa, y es la necesidad por misericordia, que todos nos vemos siempre en la necesidad de clamar por misericordia. Pero debemos de observar también en Bartimeo tres cosas en las cuales vamos a pensar unos momentos más, tres cosas en las cuales vamos a concentrarnos un poco más en esta mañana, porque aparte de clamar por misericordia, podemos hacer una pregunta: ¿qué otra cosa debe de estar acompañada? ¿De qué otras cosas debe estar acompañada nuestros clamores por misericordia? Porque no solamente se trata de gritar por gritar, no solamente se trata de pedir por pedir, de suplicar por suplicar, solamente por querer actuar y querer decir y querer demostrar que estamos actuando, o querer gritar para que la gente nos preste atención y vea, es que tiene necesidad, sino debe de estar acompañado de nuestro clamor de misericordia por tres cosas que vamos a estar viendo. Estamos en la lectura de Marcos capítulo 10, vamos a prestar atención nuevamente en Marcos capítulo 10, voy a leer el versículo 49 que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El Señor Jesús se detiene al escuchar el clamor de Bartimeo, al escuchar el grito de Bartimeo, y le presta atención a Bartimeo, le regala un momento de su tiempo nuestro Señor Jesucristo a este hombre, al ciego, porque le escucha llamar. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se detiene, dice que lo mandó llamar, y llamaron al ciego, lo trajeron a él y le dijeron, y prestemos atención en lo que le dicen al ciego, qué es lo que tiene que tener Bartimeo, o qué es lo que debe de acompañar a Bartimeo ante el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Le dice: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántas personas o cuántos hermanos, lamentablemente, o quizá, cuántos hermanos quizás claman por misericordia, pero lo hacen sin confianza? ¿Cuántas personas no recurren a la oración, pero lo hacen sin creer, sin confiar realmente? ¿Cuántas personas viven una vida sabiendo que tienen necesidad y sabiendo que tienen problemas, y vienen a la iglesia quizá, van a alguna iglesia, conocen acerca de la Biblia, pero solamente retienen información, no tienen confianza en lo que leen, no tienen confianza en lo que escuchan, no tienen confianza en lo que hacen? Cuando quizás se postran, incluso oran, pero no lo hacen de una manera correcta. Incluso aunque terminen la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, pero no lo hacen con confianza. ¿Qué está pasando ahí? Hay un problema, y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dice la palabra en esta narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que el clamor por misericordia debe de acompañarse de confianza. Si me ayudan a leer Hechos capítulo 2, versículo 39, y después alguien más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Muy bien. El siguiente va a ser Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Voy a comentar este texto que leyó nuestro hermano Benito y después alguien más que me ayude a leer Apocalipsis 3, 20. Pero vemos cómo en el sermón de nuestro hermano Pedro, el apóstol, menciona que, porque para vosotros es la promesa, le está declarando a aquellos judíos en el día del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, que hay una promesa y nosotros hemos confiado porque ya estamos dentro de esta promesa. Y dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, está declarando que la promesa, la bendición de Dios es para todas las personas, para todos, incluso los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Nuestro Dios llama constantemente a las personas, no de una manera sobrenatural, no me vayan a malentender, no los llama de una manera sobrenatural, refiriéndome a que no llama a través de sueños, a través de visiones o a través de apariciones físicas sobrenaturales, sino nuestro Dios llama a través de su palabra. Por eso es la palabra de Dios. Nuestro Dios llama a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de los sermones, a través de las clases, a través de los programas también que se enfocan en declarar la palabra de Dios a toda persona. Pero muchos podemos estar escuchando y escuchando y escuchando el llamado de nuestro Dios, pero no hacer nada, prefiriendo quedarnos lejos a tomar la decisión de tener confianza. Porque nosotros somos, o nosotros como mexicanos quedamos, o hablando propiamente al pueblo de México, nosotros como mexicanos quedamos inscritos en la frase que dice, y para todos los que están lejos. Nosotros estamos inscritos en esto porque somos gentiles. Y la palabra de Dios se declara a nosotros como gentiles, como mexicanos, pero muchos prefieren quedarse de esa manera, lejos, en lugar de tener confianza y alcanzar esa promesa con la que nuestro Dios declara a través de su palabra. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Voy a comentar este texto, pero que alguien más prepare Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Pero vemos cómo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, es nuestro Señor Jesucristo, son sus palabras escritas por medio de su siervo Juan, en el Apocalipsis. Y es una declaración a los creyentes, porque es un mensaje a la iglesia en la Odisea. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando incluso a los creyentes que tal vez tienen desconfianza, que no están firmes en su fe, que no están firmes en su vida espiritual. Y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando acerca de entablar una relación de confianza con nuestro Señor Jesucristo, utilizando esta figura de la cena, utilizando esta figura de aceptar que nuestro Señor entre y cene con nosotros, que esté con nosotros, que haya una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos creyentes o cuántos que se dice ser creyentes, que se dice ser miembros de la iglesia, no hay confianza? Está a la puerta, está llamando, pero ellos no tienen confianza. No, ¿quién será? No, le cierran, le ponen más candados, le cierran. ¿Sí? Y a veces así pasa. Y luego se preguntan que por qué les falta algo desde un aspecto espiritual, por qué sienten que les falta algo. Pues quizá que lo que les falta, o no quizá, lo que les falta es tener una buena relación con Cristo. Quizás venimos y hacemos las cosas como rutinariamente, como algo normal, o sea que, no, pues es que ya se llegó domingo y es día de reunión y lo hacemos, pero falta esta relación con nuestro Señor Jesucristo, una relación aún más fuerte, más estrecha, más cercana. Ser parte de Cristo es también tener una relación, o ser parte del cuerpo de Cristo es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. Y vemos cómo el apóstol Juan también dice acerca de la confianza. De una manera breve, podemos decir que el mensaje en 1 de Juan capítulo 5, 14 y 15 declara que la iglesia debe de confiar en que sus clamores, en que sus peticiones, en que sus súplicas serán escuchadas y que cualquier clamor va a ser escuchado, y debemos de tener confianza en eso y que será respondido en el momento en que nuestro Dios considere preciso, que considere correcto. Estábamos en la lectura de Marcos capítulo 10, voy a leer el versículo número 50, Marcos capítulo 10, versículo 50, para entender otra cosa más, que dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El Señor Jesús se detuvo por la voz de Bartimeo, por su clamor por misericordia, pero quizá algo le estorbaba a Bartimeo. No lo sabemos a ciencia cierta si la capa le estorbaba o no, pero podemos utilizar esta acción de Bartimeo para aplicarla a nuestra vida al ver cómo él menciona que él entonces arrojando su capa, tuvo que arrojar su capa para poder acercarse a Cristo, para poder atender al llamado de Cristo. Cristo se detuvo por Bartimeo, pero había algo que tenía que arrojar Bartimeo para poder acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa más que debe de acompañar a nuestros clamores por misericordia es el despojo, o el arrojar aquellas cosas que nos estorben para poder clamar, para poder declararle a nuestro Dios a través de la oración nuestras súplicas. Quizá haya algunos que confían en sí mismos como justos, como declara nuestro Señor Jesucristo en la parábola del fariseo y del publicano, o que en su vida no hay la suficiente humildad, no hay la suficiente consagración, no hay quizá todavía soberbia, vanagloria, de las cosas que habla el apóstol Juan, que no pertenecen a Dios, sino son del mundo. Y este tipo de cosas pueden perjudicar nuestra vida, creer que nosotros podemos por nosotros mismos, o sea, que podemos nosotros solos, pero entendemos que nuestro Señor Jesucristo, usted lo declara en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y cómo a veces llega a pensar el hombre, llega a pensar el ser humano en que no necesita de Cristo, que él puede por sus propias fuerzas, pero no es posible. No es posible. Es una verdad bíblica. No es posible hacer las cosas por nosotros solos. Quizás sí, hasta ahorita tal vez usted tiene un trabajo, cierta estabilidad, tiene una casa, quizás usted está estudiando y dice, no, yo he logrado todo esto por mi propia mano. Pero es por gracia. O sea, todo lo que ha logrado es por la gracia de Dios, o sea, por la bendición de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros es que lo pongamos en primer lugar, que deseemos acercarnos a Él. Pero a veces para acercarnos a nuestro Señor debemos de arrojar y quitarnos ciertas cosas. Si me ayudan a buscar Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Ananías le hace la pregunta a Saulo cuando él, después de tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y quedar ciego por algunos cuantos días, cuando Ananías viene a Saulo y le dice, porque Saulo ya tenía cierto conocimiento, entendimiento de su deber para con Dios, y Ananías le dice, ¿por qué te detienes? O sea, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿De qué cosa tú necesitas despojarte, quitarte? ¿Una capa? ¿O quizás sea algo aún más pesado? Pero ¿qué es lo que te detiene? En el caso de Saulo, ¿qué es lo que te detiene para levantarte, bautizarte, lavar tus pecados por medio del bautismo e invocar, declarar el nombre de nuestro Señor y vivir una vida siguiendo a Cristo?
¿Qué es lo que te detiene? ¿O qué es lo que te detiene para correr la carrera que tenemos por delante? Me viene a la mente Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nos dice el escritor a los Hebreos: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero vemos cómo el escritor a los Hebreos, hablándole a la iglesia también, hablándole a los hermanos que eran de descendencia hebrea, pero también es una carta que llega a la iglesia el día de hoy, declara que hay algo que nos puede estar deteniendo para que corramos bien esa carrera que tenemos por delante, y declara, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder seguir a Cristo, para poder atender al llamado, para poder acercarnos a Jesús. También es necesario despojarnos. Nuestro clamor por misericordia debe de ir acompañado de ese despojo. ¿Cómo podemos nosotros rogarle a Dios algo, rogarle a Dios un cambio en mi vida, como algunas personas dicen, o algunas personas, porque yo lo he llegado a escuchar, hacen la petición: es que yo quiero que Dios cambie la vida de mi hijo, o yo quiero que Dios cambie la vida de mi esposo, que Dios cambie la vida de mi esposa. No va a ser posible si su esposo, su esposa, su hijo, su hija no quiere despojarse de aquello que lo está alejando de la iglesia, o que lo está alejando de una vida correcta. A veces queremos que Dios obre de una manera sobrenatural sobre nuestros familiares, sobre nuestros seres cercanos, y Dios tiene el poder para hacerlo. No estoy diciendo que Dios no tenga el poder. Sin embargo, Dios ha declarado en su palabra que las cosas no van a proceder de esa manera, sino que es del corazón del hombre cambiar, quitarse eso que lo detiene, quitarse eso que le está pesando, ese peso y ese pecado. A veces las personas no se acercan a la iglesia porque, como dice el escritor Juan, cuando está hablando acerca en Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante, que no vienen, los hombres no quisieron a la luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y a veces eso es lo que los detiene, de lo que se tienen que despojar. Y nosotros rogamos, o las personas ruegan: no, es que yo quiero que cambie Dios mi vida. Pero ¿qué vida estás llevando? ¿Quieres un cambio? Debes de hacerlo tú siguiendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y regresando allá a Marcos capítulo 10, vamos a leer un versículo más aquí en Marcos 10, que es el versículo 52, que dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo obtuvo una bendición para su vida. Los gritos de Bartimeo hicieron que el Señor Jesús se detuviera. Él lo llamó y este hombre decidió acercarse a Jesús, y podemos leer, puede observar en su Biblia que las palabras dice que enseguida recobró la vista. Bartimeo obtuvo esa bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ninguno de nosotros, o al menos según como establecen las Escrituras, ninguno de nosotros tiene el poder para curar la vista. Pero nosotros, a través de leyendo las Escrituras, podemos otorgarle no una bendición física, sino una bendición espiritual, hablándoles acerca del Evangelio. Que el Evangelio es lo que le va a dar vista, pero no una vista física, sino una visión, podemos decirlo así, espiritual. Va a abrir los ojos de aquellas personas que se encuentran en tinieblas. Y debemos de pensar en eso. Cómo hoy en día también son contestadas nuestras oraciones, y cómo continuamos recibiendo las bendiciones de parte de nuestro Dios. Porque hemos clamado, y porque hemos decidido clamar con confianza, clamar despojándonos de aquello que nos estorba para que haya un cambio, pero también cuando nosotros clamemos y recibamos
una respuesta, cualquiera que sea, porque también hay que entender que a veces, o quizá para alguna de nuestras peticiones la respuesta sea no, porque quizás estamos pidiendo mal, como dice el escritor Santiago allá en Santiago capítulo 4, que usted dice, les dice a la iglesia, pedís y no recibís, pero no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Hay que tener cuidado, o sea, en qué pedimos, si realmente queremos la bendición de Dios o solamente queremos un deleite o algo pasajero, una satisfacción pasajera en esta vida. No debemos de entender que debemos de pedir bien, pero a nosotros recibir una respuesta, recibir una bendición, y eso, al recibir una bendición, nuestro clamor por misericordia debe de terminar acompañado de una respuesta de nuestra parte. Con tener la confianza en que nuestros clamores van a ser respondidos, como leíamos, como iniciamos hablando. Pero al concluir nuestro clamor por misericordia, al concluir nuestras oraciones, al concluir nuestras peticiones, al concluir nuestras rogativas, nuestro clamor debe de concluir y podemos decir también que debe de ir acompañado de una respuesta. En el caso de Bartimeo, leemos en el versículo 52 del capítulo 10 de Marcos, al final, que cuando recobra la vista, la respuesta de Bartimeo es: y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos no reciben alguna bendición por parte de nuestro Dios y lo desprecian? ¿Por qué? No lo sé. O sea, ¿qué habita en su corazón? No lo sé. ¿Qué habita en su espíritu? No lo sé, solo ellos lo saben. Pero, o sea, qué altaneros, o sea, que al recibir una respuesta a sus oraciones, o sea, recibir una bendición, se van, o sea, ese tipo de personas que a lo mejor van a la iglesia, o sea, y no es por decir a una persona específica, sino son como que ejemplos que vienen a mi mente, personas que a veces vienen y, no, es que yo quiero que Dios me ayude en esta enfermedad, en este problema financiero, en una búsqueda de trabajo, y luego llega, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo, utilizando más propiamente ese ejemplo, y la respuesta para ellos es concedida. No, una respuesta de trabajo, sí, y trabajas, no, sí, ya tengo trabajo, no, gracias a Dios. Pero después empiezan a aparecer en el trabajo esas oportunidades. No, vente tiempo extra los domingos. ¿Qué respuesta de parte nuestra sería que aceptar un tiempo extra los domingos? O sea, que te digan, no, sí, y luego se atreven a decir, no, es que Dios se entiende. Luego algunos dicen, no, es que Dios me dio la oportunidad de poner un negocio, puse una tienda, y no, y tengo que abrirla todos los días, incluso el domingo a las 10 de la mañana abro la tienda. ¿Cómo es posible eso? No, gracias a Dios porque me dejó abrir mi tienda. ¿Cómo es posible? O sea, clamé tanto por una oportunidad para darle sustento a mi familia y ahora tengo la oportunidad de abrir un negocio, ahora tengo este trabajo, necesito tiempo extra, o tengo que estar en la tienda porque, como dicen, el que tiene tienda que la tienda, porque a mí me respondieron eso. O sea, no es como que, por eso dije, más propiamente el del empleo. A mí me respondieron eso y como que uno se queda pensando, ¿qué está pasando? Recibes una bendición y tu respuesta es como que voltearle la cara a Dios, como que algo no cuadra ahí. Sino que la respuesta debe ser algo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y para ir concluyendo, el último de los textos que tengo aquí es en Hechos capítulo 8. Pero vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. ¿8:36? Al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, hasta ahí, hasta el 38. Y vemos cómo en el caso de eunuco, en su encuentro con Felipe, en su encuentro con el eunuco etíope,
Cuando él no entendía acerca de la palabra de Dios, llegó Felipe y le habló acerca del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él entendió y recibió una bendición, el eunuco, porque si usted lee en el versículo 34, el eunuco también ruega y dice, te ruego que me digas de quién habla la escritura que estaba leyendo, y recibe la bendición de parte de nuestro Dios, porque Felipe no estaba ahí de casualidad, es todo, si usted lee la historia completa, es todo algo preparado por Dios para este momento, y el ruego del eunuco tiene una respuesta favorable, adquiere el entendimiento, el conocimiento acerca de qué es lo que tiene que hacer, o acerca de la palabra de Dios, y entiende qué es lo que tiene que hacer. Y el eunuco no solamente sigue su camino y deja a Felipe a un lado, sino que incluso dice, manda parar el carro porque entiende qué es lo que tiene que hacer, ser bautizado, obedecer, declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y obedecer por medio del bautismo. El eunuco, al igual que Bartimeo, es un ejemplo de un ruego, un clamor, una necesidad que fue respondida, y que al ser respondida, la respuesta fue correcta, o la respuesta de parte de la persona que recibe la bendición es correcta. Ser bautizado, obedecer el Evangelio, seguir a Jesús como Bartimeo, una vida obediente, una vida con una respuesta correcta. Así que en esas tres cosas deben de acompañar nuestros clamores por misericordia. Que mencionábamos que un clamor por misericordia debe de ir acompañado por confianza primeramente, pero también debe de ir acompañado por un despojo, y también debe de ir acompañado por una respuesta, pero que sea una respuesta correcta. Eso es lo que hay que buscar dar. Es la respuesta que debemos de buscar dar, una respuesta correcta. Así que vamos a reflexionar en estas cosas, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. Hermano, no sé si hay algún comentario. No. Todo está perfecto. Todo perfecto, todo Entendido, tenemos explicado. que recordar Falta más que ejercerlo. exactamente, tenemos que recordar y aprender que todos tenemos necesidad, que todos necesitamos de nuestro Señor. El Señor siempre está ahí, cerca de nosotros, y cuando Él nos hace el llamado, no endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Y más que nada obedecer y hacer todo conforme a su voluntad. Eso es cada ser humano, tenemos esa necesidad. Y más que nada, pues, acercarnos a Dios con mucha confianza, sabiendo que Él va a responder conforme a su voluntad. Muchas de las veces queremos que Dios obre conforme a nuestra voluntad, y no es así. Debemos entender que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y Él va a obrar de la mejor manera. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a usted también porque aceptó la invitación. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, hermano Carlos, gracias por acompañarnos, hermano René, gracias por acompañarnos, y a cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que tuvieron a bien en esta mañana acompañarnos ya tarde, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente, esperando que haya sido de gran bendición y gran edificación en la vida de cada uno de nosotros. Y a nuestros amigos también, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta por ahí, pues nos la pueden hacer por medio de la página, y con gusto le ayudaremos, le daremos respuesta. Pues solamente nos queda mencionar las actividades que tenemos en este mes. La próxima semana nuestros hermanos de la congregación de la Francisco y Madero, los días 11, 12 y 13 tendrán su campaña, y por allá nos esperan a partir de las 7 de la tarde. De igual manera, si no saben la dirección, pues se la podemos proporcionar por medio de la página. Y el día 29 de septiembre tendremos la confraternidad local, que será en la Nueva Jerusalén. Por allá nos estarán esperando nuestros hermanos, primeramente Dios, después de adorar el domingo. Si no hay más nada que decir, no otro comentario, le agradecemos a ustedes, le agradecemos a Dios que nos permitió compartir su palabra, y que nos permitió por este medio, ¿verdad?, llevar el mensaje, pidiéndole por ahí, animándole que lo comparta para que llegue a más personas. Vamos a ser despedidos, vamos a pedirle a nuestro hermano René Vela que nos dirija en la oración, y el Señor les bendiga. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos una vez más, bendito Dios, por la oportunidad que nos dio, Señor, de estar en este lugar para llevar a cabo este programa, nuestro Dios. Queremos pedirle, Señor, que usted sea con nuestro hermano, que nos da por el mensaje de su palabra, Señor, que usted siga siendo con él, igualmente con nuestro hermano Carlos, Padre, que usted siga siendo con nuestra familia. Por Benito, Señor, que lo lleva a cabo el programa, también queremos pedirle. Y también, Señor, queremos poner en sus manos a aquellos hermanos, a aquellos amigos que tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, esta palabra de Dios, Señor, que usted siga siendo con ellos. Para aquellos que no la conocen, pues póngalo en ellos para que algún día no muy lejano y después de que acerquen a tu iglesia, Señor, para que sigan aprendiendo más de ellos. Bendito Dios, queremos darle las muchas gracias, Señor, porque hasta aquí ha sido con nosotros. Nos ha ayudado, nos ha guardado de todo peligro y todo. Ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, queremos pedirle que nos lleve a nuestros hogares y encontremos toda la paz. Todas estas cosas te las imploramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.